gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el gobierno del presidente Joe Biden ha pedido a las empresas energéticas estadounidenses que preparen declaraciones juradas que documenten cómo las políticas proteccionistas de México dificultaron sus inversiones cuando Washington se alista para, al parecer, recrudecer una disputa comercial con nuestro país. Esto lo adelantaron tres personas familiarizadas a las discusiones. Vamos a platicar con el doctor Paolo Salerno. Él es Managing Partner de Salerno y Asociados, abogado experto en energía. Paolo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, también te saluda Rogelio Varela. Saludos, doctor Salerno. Oye, Un saludo, Rogelio. Paolo, pues parece que ahora sí los estadounidenses van a invocar el famoso panel energético, ¿verdad? Pues la verdad es que la situación, como tú sabes mejor que yo, lleva en stand-by como ya un 6, 7 meses. Ha estado en la parte, digamos, de consulta. La parte es bien importante subrayar, digamos, las dos fases de estos procedimientos cuando hay una, digamos, una situación de incumplimiento del capítulo 31 del TEMEC, ¿no? De este proceso de negociación de resolución de controversia. Entonces, la primera fase de consulta es una fase de negociación entre los países, que es todo lo que se ha llevado a cabo, digamos, en el último año, año y medio. Entonces, digamos que en el momento en el cual no se llegara a obtener una, digamos, una resolución o un acuerdo político entre las partes, entonces una de las dos o de las tres, dependiendo de cuántas partes están involucradas en este caso, puede acudir al panel. El panel ya es algo más formal porque se pide a una comisión, a la comisión, digamos, encargada de los asuntos contenciosos, en este caso de resolución de contenciosos, de ya nombrar este panel que está formado por 5 expertos, dos por cada país, si estamos hablando, digamos, de dos países, en este caso México, Estados Unidos, más un presidente que se acuerde entre las partes, ¿no? Entonces, digamos que de ahí ya entramos en una fase ya más de análisis profundo por parte de este panel que en un plazo de 120 hasta 150 días tiene que, digamos, ya dictaminar un informe preliminar sobre la materia en discusión, ¿no? Entonces, ya digamos que termina la fase de negociación, la fase política, y ya se entra ya en una fase más jurídica, más técnica, en la cual ya el Estado que, digamos, solicita el panel va a requerir la intervención de expertos para que se pronuncien si ha habido o no un incumplimiento del TEMEC. Claro. Paula, y un eventual panel energético, ¿cómo podría afectar a México en la medida en que pues se trata de nuestro principal socio comercial y también se han hecho pues expectativas muy grandes en torno al arribo de inversiones por el nearshoring? Mira, aquí el tema, digamos que la resolución digamos, de este panel, que tenemos también que especificar que los tiempos no son tan rápidos. Estamos por lo menos hablando de un plazo entre 4 y 6 meses. Si tenemos en cuenta que esta Navidad, digamos que seríamos hablando de febrero más del año que viene. Ahí depende. Si el panel dictamina que hay un incumplimiento, pues el país que incumple, en este caso sería México, tiene 45 días para llevar a, digamos, compensar o a subsanar, mejor dicho, este incumplimiento, ¿no? Entonces, en este caso, pues si dictaminaran, digamos, habría que ver hasta qué nivel y hasta qué punto estaría, digamos, Estados Unidos atacando en profundidad y específicamente qué normativas, etcétera, etcétera, qué
tipología digamos, de actuaciones que ellos consideran que han violado el TEMEC, pues entonces ahí sí tiene México 45 días después de la dictaminación final para poder cumplir. En el caso en el cual el país no subsane en los 45 días digamos, la situación, entonces ahí sí tendríamos problemas severos. ¿Por qué? Porque el Estado, digamos, que ha levantado el panel, tiene dos opciones. Primero, establecer, digamos, aranceles, sanciones eh, en el tema, digamos, que se está tratando, en este caso el energético. Y segundo, si no fuera suficiente la compensación en el panel, digamos, en la materia, pueden sancionar en otros temas, ¿no? Por ejemplo, meter un arancel a un producto que se exporta de México a Estados Unidos, independientemente que sea ligado a la materia energética o no. Entonces, digamos que sí las consecuencias pueden ser muy graves. Ahora bien, también hay que decir que en el caso en el cual se lleve a cabo la subsanación requerida, ¿no? Durante el mismo proceso o a la terminación del proceso, pues obviamente se levantaría, digamos, ese tipo digamos, de posibilidad de sanciones. Entonces, ahí sí habría que ver qué pasaría a lo largo de este procedimiento y cómo, digamos, el Estado mexicano tendría o qué haría para subsanar esta situación antes de llegar, digamos, a una definición en contra firme, ¿no? En el caso exista, ves tú, obviamente. Paolo, que el gobierno reconsiderara su postura? ¿Lo ves factible en realidad? Pues la verdad es que en este momento creo que es una pregunta muy adelantada, porque aquí entran varios factores. El primer factor jurídico es ver el sustento a través del cual Estados Unidos estaría haciendo la reclamación, o sea, es decir, basado en qué y a qué normativa estaría atacando o a qué práctica, digamos, que vaya en contra del TEMEC estaría atacando. Entonces, primero que todo, deberíamos de conocer el objeto de reclamo de una forma más jurídica aterrizada. Y en segundo lugar, obviamente, habría que ver políticamente cómo el Estado mexicano quisiera contestar a la misma, ¿no? Entonces, digamos que estamos en una fase todavía muy preliminar como para poder adelantarnos a un juicio de cualquier forma. Yo creo que primero deberíamos de conocer el objeto y seguramente se pronunciaría de forma inmediata o casi inmediata el Ejecutivo mexicano al respecto diciendo que sí o que no, o dejaría a que obviamente su parte legal pudiera contestar de forma contundente si ha habido o no un incumplimiento, digamos, jurídico de violación del TEMEC, ¿no? Yo creo que todavía es muy temprano como para poder dar un juicio o una, digamos, una indicación en ese sentido. Claro. Paulo, ¿y estos juicios, estos paneles, son costosos? ¿Requieren para los países erogar gastos importantes con abogados y demás en Estados Unidos? Pues realmente ya, si hacen una pequeña investigación, normalmente siempre hay de este tipo de juicio. Obviamente tiene un costo, no creo que sean con respecto digamos, a la materia en cuestión, no creo que sean normalmente muy onerosos si planteamos lo que sea. Luego depende también quién va a defender. Normalmente es un abogado del Estado, entonces pues ese es un funcionario público quien lo va a hacer normalmente. Entonces, dependiendo cómo lo quieren manejar, pero eso son consideraciones, digamos, más bien del equipo legal que se escoge vez por vez, pero normalmente son gente, digamos, del Estado quien va a tener, digamos, a llevar la partida porque representan el Estado, ¿no? Sí. Entonces, pero más que un tema, digamos, económico, yo creo que
ahí sí es importante recalcar también que vivimos en un mundo en el cual realmente el tema es sensaciones. Sí, O sea, el tema son sensaciones. O sea, los mercados mundiales normalmente se manejan por hacer una inversión o no hacerla, o una subida o bajada de una determinada, digamos, de un tipo de inversión Sí, o de un interés en un país sobre la sensación. claro. Entonces, obviamente esto no es ni agradable ni justo, porque el sector energético mexicano es súper importante. Hoy con el nearshoring ha tomado una fuerza increíble México a nivel mundial. Sin duda. Es una oportunidad increíble. De verdad, yo estoy viajando mucho a frontera, estoy viendo el crecimiento prospectado en Baja California Norte, en Juárez, bueno, en Chihuahua en general, mismo Tamaulipas, en Reynosa. Toda la zona transfronteriza está viviendo un impulso gigante, y a esto si le sumamos todo el tema del Bajío, más Guadalajara, que es un super player en este tipo de temas, pues vamos a ver que obviamente no es Bien. auspicable que tengamos este tipo de situaciones, Pues pero digo, pero tampoco está escrito en piedra, ¿no? Nada. Paolo Salerno, Managing Partner de Salerno y Asociados, abogado experto en energía. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y estoy a sus órdenes en cualquier Igualmente, momento me requieran. vamos a hacer una pausa y regresamos.